Hola a todos, vamos a continuar desglosando, analizando y controvirtiendo el video que Sonny Lee me hiciera tratando de destrozar mis argumentos, atacándolos de una forma para mí muy desafortunada. Continuamos también analizando las posturas en relación a uno de los temas más importantes y sensibles actualmente, que es evidentemente el tema de la homosexualidad. Y seguimos educando a Sonny. Veamos entonces cómo iniciaba yo aquel video que Sonny y sus amigos criticaban tan ferozmente. La conferencia es muy completa, en principio muy profesional, salvo la continua referencia a la estupidez del creyente, a la homofobia de los creyentes, a los sosos argumentos de los creyentes, además de una serie de insultos proferidos en algunos momentos puntuales de la charla. Toda esta situación le restó bastante a la cátedra académica del médico. Habría sido más plausible si el título hubiera permitido inferir que se harían constantes ataques en contra de la religión. Yo puntualmente me refiero a argumentos como estos. Ninguno de nosotros le da ninguna importancia a la autoridad, ni de la ciencia ni de la iglesia. Es un canal de ateos, agnósticos y gente inteligente que definitivamente no quiere sujetar su posición en el mundo a un libro escrito por pastores de hace 2500 años. Que usted lleve 40 años pastoreando cabras y ovejas no lo autoriza, no le da autoridad para dar opiniones científicas. Cuando yo como usuario y suscriptor del canal de Sonny entro a ese video, un video público que supuestamente está dispuesto para que las personas que lo vean lo acojan como a bien tengan, me parece a mí que si Sonny no acepta críticas, por demás constructivas, ya que en ningún momento ni lo insulté ni me burlé de sus comentarios, simplemente di una opinión respetuosa de las cosas que yo vi como negativas en dicho video. Si Sonny no acepta críticas, tiene la opción de no hacer el directo o puede ponerlo privado o compartirlo con su núcleo más cercano de amigos, quienes seguramente no lo van a criticar. Y es que cuando yo veo el título del video, nunca me imaginé que fuera a tocar el asunto de la homofobia, ni mucho menos que fueran a atacar las creencias religiosas, cosa que me pareció muy desatinada. Mas, sin embargo, no critiqué puntualmente esa acción, sino que lo que yo critico es el hecho de que el usuario creyente que vea este video con afán de escuchar una cátedra supuestamente científica, académica, seguramente se lleva una sorpresa muy negativa al ver que la charla incluye ataques a su fe. Para mí, eso no tiene ningún tipo de sentido. Y ahora les pregunto, ¿eso era necesario? En una cátedra científica de genética, ¿era necesario minimizar las capacidades de la gente de fe? ¿Era necesario deshumanizar a los creyentes comparándolos con cabras? Cada quien comunica como quiera, pero me parece a mí que esa es una directa provocación que rompe la idea central de la charla. Si tú quieres que los creyentes homofóbicos entren en razón, nunca será una buena estrategia iniciar la persuasión atacándolos. Eso termina generando un conflicto y rompe la comunicación asertiva, que me imagino era el fin último de esta conferencia. Ante mi crítica respetuosa y constructiva, Sonny me responde de la siguiente manera. Ahora yo tengo que entonces especificar, no, si los títulos me permiten a mí especificar todo. A ver, re hijo de tu puta madre. Porque te voy a, es que Este para mí, evidentemente, es uno de los momentos más criticables de todo ese directo. Sonny nuevamente se despacha con un insulto excesivo, inaceptable, infantil, reprochable. Como digo, si no aceptas una crítica, deja el video privado. ¿Por qué una persona tiene que soportar tus insultos desaforados por expresar una simple opinión con respecto a tu video? Y vuelvo y lo repito, esa es una actitud muy cobarde de alguien que se dice o que se muestra como muy intelectual. Entonces tú eres maestro, tú eres profesor. Si un estudiante te cuestiona por algún motivo algo
de lo que tú estás haciendo, de lo que tú dices, entonces tú te agarras a insultarlo simplemente porque no te gustó su opinión. Eso es completamente absurdo. ¿Qué clase de profesor eres? Si yo te hubiera intratado inicialmente, si yo te hubiera hablado en un lenguaje soez, si yo te hubiera insultado, tiene sentido que tú respondas de la misma forma. Pero si yo te hago una crítica inofensiva y respetuosa, ¿por qué hablarme de esa manera tan reprochable? Esa es una actitud irracional. Ahora, de lo más criticable, ese acto de burla del médico Moreno. A ver, re hijo de tu puta madre. Porque te voy a... Es que ¡Qué chiste tan exquisito! Casi me cago de la risa. Oh, he soltado una flatulencia. Exquisito. Sony, eres mi héroe. Ese apoyo, ese incentivo de Moreno para que Sony siga insultando, me pareció muy triste. A ver, re hijo de tu puta madre. Porque te voy a... Es que... Moreno le celebra su iniciativa soez con esa risa sardónica. Perdón, pero qué actitud tan cuestionable y reprochable. Y lo digo con todo respeto. Claro, es que es graciosísimo que yo me suelte a insultar al garete a todo aquel que opina diferente a mí. Yo sí no le veo la gracia a ese tipo de comportamiento tan penoso. Yo entiendo la admiración, el respeto, el cariño que le tienen a Sony y el apoyo que le quieren dar. Eso lo entiendo perfectamente y me parece incluso destacable, es algo bonito. Pero lo que yo no entiendo es que lo apoyen y soporten incluso en ese tipo de actitudes infantiles y violentas. Sony es un comunicador que tiene 5,000 seguidores. Está influenciando a muchísima gente. ¿Ustedes ven muy gracioso que una persona con ese nivel de responsabilidad se esté comportando de forma tan infantil y desdeñable, que esté mostrando ese tipo de conductas, por demás violentas? Lo más particular son las poderosas razones que este Sony da para despacharse con ese lenguaje tan soez en contra mía. Me da mucha cólera que quieras hablar de juicio moral y de superioridad moral, diciendo, es que están atacando mi religión y están teniendo prejuicios contra nosotros los creyentes. Este tipo de personas son muy peligrosas, y lo digo en serio, porque ven enemigos por todas partes, incluso donde no los hay, y usan argumentos irracionales para soportar su violencia. Él usa la violencia verbal, pero es el mismo principio para usar la violencia física. Así como a él, en su irracionalidad, le parece que tiene la potestad para insultar a quien a él le plazca, asimismo puede un día meterle un tiro a alguien porque le pareció correcto. Díganme ustedes si este tipo no es un peligro para las redes sociales. ¿En qué momento hablo yo de superioridad moral? ¿En qué momento hago yo un juicio moral? Yo en esta primera intervención ni siquiera cuestiono los ataques. Lo que yo cuestiono claramente es que el título no corresponde a la iniciativa de la charla. Yo como consumidor de un contenido que estaba suscrito en su canal, si me vende una charla de genética, yo no esperaría ataque a creyentes. Eso me pareció inconsistente con el título. Yo en ningún momento critiqué la moral de los participantes. En ningún momento metí mi excelsa y exquisita moral en la ecuación. Pero Sony utiliza se inventa esta excusa para poder así insultarme. Pero la irracionalidad y el prejuicio se manifiestan con más fuerza más adelante de forma evidente. Sony asegura esto. El simple y llano hecho de que tú llegues y digas que las personas homosexuales no pueden tener los mismos derechos y que no son personas normales, ya eso es insultante. No necesitas preferir una mala palabra. Y estas son el tipo de cosas que a mí me parecen detestables y terriblemente peligrosas. Es como si yo dijera, porque a mí me pega la regalada gana decir, no, es que Sony es un abusador de menores. Y mi argumento me lo saco de las narices. Claro, como Sony tiene esa apariencia andrógina, entonces Sony es un abusador de menores. Ustedes se dan cuenta. Eso es una irresponsabilidad. Si yo digo eso, seguro Sony me demanda con todo el derecho. ¿En qué momento dije yo, y te extiendo la apuesta que le hice antes a Kenneth? Te apuesto $300, cabrón, $300. ¿En qué momento digo yo que los homosexuales no deben tener los mismos derechos que los heterosexuales?
Eso es una irresponsabilidad y una falta de respeto. Y sigo sin entender cómo hay gente que aplaude y aprueba ese tipo de comportamiento tan nefasto. Gente que no cuestiona su despreciable conducta, pero luego vienen y me critican a mí por contestarle igual. ¡Qué peligro! El hecho de que yo te caiga mal te da para inventar ese tipo de cosas. Qué triste que existan personas así, la verdad. Pero vámonos al meollo del asunto. Vamos a profundizar en la, entre comillas, anormalidad de los homosexuales. A lo que se refiere Sony y compañía. Veamos cómo se entera Sony de este supuesto argumento que yo expreso. Bueno, en sí vamos a ver el video, pero un dato que quisiera decir que, por ejemplo, dijo que, bueno, que por ejemplo, que el comportamiento homosexual es algo totalmente anormal, solamente porque es una minoría, implícitamente frente a una población totalmente heterosexual. Kenneth es otra persona que de forma irresponsable y recurrente suele afirmar como ciertas cosas que él se inventa. No sé por qué motivo. Yo espero que sea consecuencia de su incapacidad para entender los argumentos y no sea producto de la mala fe. Yo espero que no sea así porque en realidad se ve muy ingenuo y muy influenciable. No creo que tenga esas malas intenciones. Pero en este caso, Kenneth lo dice correctamente. El comportamiento homosexual es considerado por muchos algo anormal. Ese criterio está ampliamente expuesto por infinidad de estudiosos del tema. No me lo inventé yo, eso ni siquiera lo digo yo. Además, no estoy señalando la moral de los homosexuales, no estoy criticando su conducta, no es un trato peyorativo, no estoy insultando a la comunidad. Quien le da una acepción negativa al término, quien realmente insulta a los homosexuales, es Sony, porque vean lo que dice. El simple y llano hecho de que tú llegues y digas que las personas homosexuales no son personas normales, los zurdos son anormales, entonces. O sea, los zurdos son anormales. Yo que solo tengo una muela del juicio, soy anormal. Señores, que quede muy claro, los homosexuales no son personas anormales. La conducta homosexual evidentemente se sale de lo normal. Y además quiero que se evidencie lo que significa la palabra normal. Anormal simple y llanamente se refiere a aquello que se aparta de lo habitual, de lo común. Así de sencillo. Mi intención no es darle un sentido peyorativo al término. Quien llama anormales a los homosexuales y pretende trasladar lo que él dice y achacármelo irresponsablemente a mí es Sony. Y es tan irracional que ni siquiera se da cuenta. Sony, los zurdos no son anormales, tienen una condición que se sale de lo normal. Pero asegurar que los zurdos son anormales, evidentemente es un insulto. Los está insultando, Sony. Igual pasa con los homosexuales. Los homosexuales no son anormales, son tan normales como el resto de la humanidad. Lo que sale de los parámetros de normalidad es su conducta. Y sale de los parámetros porque la gran mayoría de personas no se comporta así. Pero eso no quiere decir que esta minoría no tenga absolutamente los mismos derechos y que merezca todo el respeto y la aceptación, así como cualquier otra persona en el resto del mundo. Sony, los homosexuales no son anormales, los estás insultando. Y es que es así. Paradójicamente, el que está hablando de discriminación, el que los está señalando y los está exponiendo sobre la mesa como anormales, es Sony. No. Y esto que dice Kenneth es otra barbaridad. Más de lo mismo. Sí, o sea, tipo falacia populum. Tipo falacia popula, nadie está tirando. A pesar que Kenneth inicialmente lo expresa correctamente, ahora sale con la genialidad de la falacia ad populum. Eso no aplica ahí, brother. Porque yo en ningún momento estoy diciendo que ser homosexual sea algo negativo. El que lo está afirmando eres tú. Ese es el tipo de inconsistencias que esta gente en su fanatismo, en su fundamentalismo no ven. ¿Cuándo, en qué momento hablo yo negativamente de la homosexualidad o de los homosexuales? Quienes ponen de manifiesto eso son ustedes. Quienes afirman que es algo digno de rechazo son ustedes. Yo solo argumento que es un comportamiento que se sale de la norma. Pero es que es lo mismo. Yo soy de ascendencia asiática en Latinoamérica y eso es anormal. Ser un costeño, ser caribe y vivir en Bogotá se sale de lo normal. Ser pelirrojo, tener los ojos de color morado, ser millonario,
tener un Rolex es anormal. Tener $20,000 para pagar un Rolex es anormal. Y tener un Rolex es la cosa más maravillosa del mundo. Ahí no aplica la falacia ad populum. ¿Se dan cuenta? Quien le da el tinte negativo es Kenneth, es Sony. Y lo absurdo es que me transfieren a mí sus propios argumentos para después Sony sentirse que tiene la potestad moral, sentirse un héroe, sentirse que está haciendo justicia por insultarme. Es como aquel que crea el virus y después te vende el antivirus. Así de hipócritas son. Es como si yo dijera, el 10% de los habitantes en Estados Unidos sufren de obesidad. Y venga un tonto y me diga, claro, entonces estás diciendo que los gordos son asquerosos. Pero ¿cuándo puta dije yo eso? ¿Qué carajo tiene que ver una cosa con la otra? ¿No se dan cuenta que quienes señalan a los homosexuales son ustedes? Bueno, y lo cómico es que todavía ni siquiera empiezo a mostrar la sarta de errores conceptuales que tienen estos amigos. Ya abordaremos la cantidad de horrores desde el punto de vista científico y también errores conceptuales, además de la reprochable y reiterada conducta de burla y de bullying. Por favor, síganme acompañando en esta serie y díganme qué piensan ustedes de este tipo de actos tan señalables. Un abrazo, hasta la próxima.